poco de ella, pues tendríamos que mencionar su trayectoria. Ella es ingeniera biotecnóloga egresada del ITSON en el 2006. Tiene un doctorado directo, en este caso, en ciencias en biotecnología de plantas en el Cinvestav Langevio. Hizo una estancia de investigación en la USA, en USA, en 2013 a 2014. Posteriormente hizo un postdoctorado por DEGAPA en la UNAM, en el Instituto de Neurobiología del 2018 al 2020. Posteriormente hizo una estancia en el IMATE en la UNAM en el 2010, en el 2020, y después hizo un postdoctorado, estancias académicas por CONACYT, así como también tiene una beca de Fulbright Nexus 2020-2022. Dentro de sus líneas de investigación, se ha enfocado en el estudio multiómico de enfermedades complejas en plantas y en humano mediante la integración de datos biológicos masivos en las áreas de transcriptómica, genómica funcional y evolutiva e interactómica. Ha tenido diferentes contribuciones en distintas publicaciones científicas como autora principal y de correspondencia en revistas de prestigio internacional, además de ser participante activa y colaboradora en grupos académicos científicos, tanto en la UNAM, en el Cinvestav de Irapuato, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras. Su trayectoria es bastante diversa, ¿verdad? También pues ha tenido presencia en más de 35 eventos nacionales e internacionales de difusión y divulgación científica, donde también ha estado trabajando fuertemente. En su trayectoria, pues también algo interesante es que ha aportado a la base de datos del NCBI un total de 41 aislados de patógenos en plantas, entre ellos fitoplasmas, hongos, virus y viroides. Dentro de estos se encuentran especies viroides endémicas del país, como lo es el Mexican Papita viroid. ¿Qué más podemos mencionar sobre ella? La verdad es que tiene mucha trayectoria y mucho por hacer todavía, ¿verdad? Ha contribuido también en el desarrollo de diferentes software, y pipelines, entre el cual podemos mencionar también el Revolution Tool H, que permite inferir la edad de un gen determinado por la comparación con ortólogos en otras especies y determina cuáles genes son exclusivos en la especie en análisis y reconstruye las historias evolutivas del conjunto de genes bajo estudio. Ya para, pues, terminar y poderle darle el tiempo a ella, que todos creo que estamos súper ansiosos de escuchar su plática, pues ha sido galardonada y seleccionada con diferentes tanto premios como becas, y bueno, actualmente ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019, y para el día de hoy, pues nos da mucho gusto tenerla aquí para que nos pueda dar su plática que se titula Multiómica, un approach revolucionario para la integración de datos en el análisis de enfermedades complejas. Y sin más por el momento, los dejamos con ella para que pues ella pueda, si quiere, agregar algo más o pues ya pueda empezar con la plática directamente. El tiempo es de usted, doctora Katia. Bueno, pues bienvenidos. Antes que nada, quiero agradecer a Winter Genomics, a Kenia, por tan linda presentación y por la invitación y la oportunidad que me dan hoy de presentar en este webinar, pues parte de lo que hemos estado haciendo nosotros o lo que hemos estado participando, los proyectos en los cuales hemos estado participando. Y a todos ustedes, pues también agradecerles por tomarse el tiempo para pues estar hoy presentes para esta presentación. Entonces voy a compartir con ustedes el archivo. Y nada más me confirman que ya se ve. Sí, se ve. Gracias. Pues sí, el día de hoy voy a platicarles acerca de cómo nosotros hemos empleado el enfoque de integrar múltiples ómicas para hacer el análisis o una visión más global en enfermedades complejas. Quisiera iniciar recordando o destacando esta parte en la cual nosotros sabemos que a partir del 2005 en adelante, pues hay una expansión en lo que es las tecnologías de secuenciación masiva que nos permiten generar datos biológicos a una gran escala, y lo cual pues nos facilita a nosotros en investigación en biología pues poder estudiar muy de cerca cómo se van dando los cambios celulares en diferentes niveles moleculares. Y esto pues es gracias, como menciono, a toda la expansión
de datos biológicos masivos en las bases de datos que son públicamente disponibles. También quisiera como antecedente pues recapitular un poco acerca de la definición de las ómicas. Las ómicas son ciencias multidisciplinarias que parten de lo que es la biología, la bioquímica, también se basan en informática, estadística, matemáticas, y pues este término en sí engloba o aglomera el estudio de un conjunto de moléculas. Por ejemplo, cuando nos referimos a la genómica, pues todos sabemos que estamos estudiando pues el ADN, la transcriptómica, el RNA, y la interactómica, las proteínas o las biomoléculas. Me voy a basar principalmente en la integración, en el análisis de estas tres ómicas para los casos de estudio que vamos a ver en esta presentación. Sin embargo, pues sabemos que hay múltiples ómicas como son la metagenómica, la proteómica que estudia los proteomas, la epigenómica que estudia cómo son los cambios epigenéticos en el ADN, pues entre otras muy diversas, metabolómica, etcétera, etcétera. Entonces, la finalidad de esta presentación es que al terminar podamos tener una visión global acerca de lo que son las multiómicas. ¿Cuál es el enfoque de análisis de datos multiómico? ¿Por qué es importante este enfoque? ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan? Y pues a través de casos de estudio ver cómo se pueden utilizar los datos para tener un enfoque más global. Vamos a ver 3 casos de estudio. El primero pues es en enfermedades en plantas. Después vamos a estudiar un poco lo que es la diafonía de diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente, pues vamos a ver una aproximación a moléculas clave en cáncer. Entonces, iniciemos con determinar qué es el enfoque de análisis de datos multiómico. Pues como he mencionado anteriormente, es un examen global. Conjunta diferentes niveles moleculares y comprende la suma de datos biológicos masivos integrados a través de múltiples ómicas. Entonces, cuando tú haces un análisis en los cuales integras diferentes multiómicas a través de diferentes ómicas a través de diferentes bases de datos, estás llevando a cabo un análisis multiómico. ¿Y por qué es importante tener este enfoque o ese tipo de análisis? Me encanta esta figura porque aquí podemos ver perfectamente que cuando estamos estudiando una sola ómica, nos estamos dirigiendo hacia procesos biológicos activos que están ocurriendo en el momento entre el grupo caso versus el control. Es decir, lo que estamos analizando serían las consecuencias de lo que está ocurriendo en el caso. Y pues aquí vemos perfectamente cómo tenemos el elefante y pues en este caso la analogía representa que serían las diferentes ómicas separadas, pues tratando de aproximarse a definir cuál es el fenómeno biológico de estudio. Sin embargo, cuando tenemos un análisis integrativo, es decir, que estudiamos diferentes niveles ómicos, tenemos más evidencia que nos permite llegar a inferir cuál es el mecanismo biológico que está ocurriendo en ese fenómeno. Entonces, aquí podemos hablar de que ya estamos llegando al nivel de entender cuáles son las causas, ¿no? Y en este caso, pues, la analogía representa, pues, que está pudiendo interpretar que aquí, pues, se trata de un elefante. Y, pues, esto lo vamos a ir viendo a través de la presentación y de los ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan en el análisis de los datos multiómicos? Bueno, hay varios. Iniciamos con los datos. Todos los que, pues, nos dedicamos o hacemos análisis bioinformático sabemos que el punto de partida son los datos, la disponibilidad de los datos, la calidad de los datos, que los datos sean dirigidos hacia los objetivos de tu proyecto y pues que tú puedas tener la mayor abundancia de los datos necesaria para la pregunta biológica que te estás haciendo en ese momento. Otro de los principales desafíos son las herramientas, es decir, que tú puedas determinar qué herramientas son las necesarias para llevar a cabo el análisis y en el caso de que esas herramientas no estén disponibles, puedas implementar o desarrollar herramientas. En este caso, estoy presentándoles aquí 3 ejemplos de algunas de las herramientas que hemos desarrollado en nuestro grupo. Una de ellas, como mencionó Kenia, es el Revolution Tool, que nos permite hacer genómica comparativa o evolutiva, en la cual podemos estudiar nosotros cuál es reconstruir una historia evolutiva de una familia de genes. En este caso, podemos inferir la edad de un gen, es decir, qué tan reciente es un gen o qué tan antiguo es con respecto a sus ortólogos.
También hemos desarrollado otras herramientas que nos permiten identificar y clasificar de acuerdo a la estructura genética, empleando genomas del repositorio de Ensembl, aquellos genes que contienen intrones o que son intronless genes y aquellos que son multiexónicos o que contienen intrones y más exones, ¿no? Y en este caso, pues también hemos desarrollado herramientas para estudiar o aproximar análisis multiómicos utilizando datos provenientes del TCGA, que es el mayor repositorio para cáncer. Otro de los principales desafíos que se presenta en el análisis a nivel integrativo multiómico es el almacenamiento, ya que al igual que cuando hacemos una sola ómica, pues requerimos obviamente al tratarse de una cantidad tan masiva de datos, pues tecnología, en este caso pues clústeres especializados de cómputo matemático, donde lo podamos nosotros pues tener depositada la información o los datos que vamos a analizar, ¿no? Y finalmente, también un desafío muy importante es que los datos que vamos a integrar sean comparables entre sí, es decir, que podamos ver que estos datos normalizan y que pueden ser muestras comparables entre sí a través de los análisis que realicemos sobre ellos y pues que estadísticamente, obviamente requerimos tener conocimientos de estadística para ver que estadísticamente estos sean significativos, es decir, que lo que está ocurriendo biológicamente pues sí es algo real, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza la integración de datos para estudios multiómicos en investigación? Pues el día de hoy yo voy a presentarles 3 casos de estudio, en los cuales primordialmente lo que hemos hecho es integrar análisis de genómica comparativa, de genómica funcional, de transcriptómica y pues también al nivel de interactómica o de redes de interacción. Entonces, en primer caso, nos vamos a enfocar en estudiar una enfermedad en plantas, cómo es la interacción de un patógeno con su hospedante. En el segundo caso, pues vamos a ver algunos highlights de lo que hemos hecho para determinar biomarcadores en enfermedades complejas. En este caso, pues voy a hablar hoy de la diafonía de diabetes mellitus tipo 2 y Alzheimer. Y en el tercer caso, pues voy a platicarles un poco de lo que hemos hecho en multiómica en aproximarnos a estudiar glioblastoma multiforme, que es un cáncer muy agresivo y muy heterogéneo, y también otros estudios que hemos estado haciendo recientemente, caracterizando potenciales biomarcadores también para cáncer. Entonces, aquí les dejo pues algunas demostraciones de cuáles son las publicaciones que hay al respecto, por si quieren ustedes pues ahondar o profundizar más, ¿no? Porque hoy, como mencioné, y por el tiempo, pues voy a dar solamente como los highlights de los estudios. O sea, el del caso número 1 es el de enfermedades en plantas. Y aquí vamos a estudiar principalmente lo que ocurre en la interacción de un patógeno que es un viroide con su hospedante que es tomate. Pero primero que nada, ¿qué son los viroides? Bueno, los viroides son parásitos que se restringen únicamente a plantas. Son patógenos muy peculiares porque están compuestos de RNA no codificante de cadena sencilla, circular, el cual, a diferencia de los virus, además de representar un tamaño en 10 veces de orden menor, no contiene una cápside proteica ni tampoco una membrana. Su genoma es mínimo, es un genoma de 246 a 496 nucleótidos. Sin embargo, ellos tienen un amplio rango de hospedantes y ocasionan síntomas muy, muy severos, por lo cual están cuarentenados pues en todo el mundo. Por ejemplo, podemos ver que en el hospedante que es tomate, uno de los principales síntomas pues es un claro enanismo, así como la epinastia o lo que es distorsión en las hojas apicales y clorosis o amarillamiento. Conforme progresa la infección, pues obviamente los síntomas se van haciendo cada vez más severos y más visibles. Económicamente es una enfermedad importante porque uno de los síntomas también radica en una disminución en el tamaño de las flores, lo cual obviamente merma la producción, ya que pues el tamaño del fruto podemos ver pues que se ve muy severamente afectado. En estudios anteriores y como antecedente, nos habíamos enfocado a estudiar cuáles eran los genes en tomate que estaban siendo regulados diferencialmente por la infección en viroides y enfocándonos principalmente en lo que sería flor y desarrollo reproductivo. Entonces, en este estudio nosotros determinamos o llegamos a la conclusión de que había ciertos factores de transcripción que se veían altamente desregulados y vinculados a eventos de señalización hormonal. Entonces, ahora queríamos estudiar cuáles eran los factores de transcripción maestros involucrados en el mecanismo de respuesta, en este caso, pues, de tomate, pues, a esta infección.
Y nuestro interés era centrarnos en cuáles eran estos genes clave para determinar pues en qué mecanismos moleculares estaban vinculados. Y centro que en este caso pues voy a hablar particularmente de los factores de transcripción VHLH. Entonces, para ello nosotros vimos que había 2 estudios más o menos recientes en los cuales habían utilizado perfiles transcriptómicos de microarreglos empleando órganos de tomate, en este caso raíces y hojas infectadas, pero en condiciones de infección progresiva de este viroide, que es de la familia pues de interés, de la cual nosotros pues nos interesa. Y también nos interesaba estudiar estos factores de transcripción VHLH, ya que recientemente se ha visto o se ha caracterizado que ellos pueden ser posibles candidatos a microproteínas y que pueden estar involucrados en lo que es regulación de la elongación celular, de eventos de desarrollo, así como eventos asociados a hormonas grasinoesteroideas. Pero, ¿qué son las microproteínas? Las microproteínas son análogos a lo que sería un microRNA, es decir, son proteínas de un tamaño muy pequeño que van de entre los 100 y los 250 aminoácidos que contienen únicamente un dominio proteico funcional que es capaz este homodominio heterodemerizar con sus blancos y ejercer un efecto negativo dominante, es decir, son reguladores negativos de la transcripción, pero a un nivel posttraduccional. Y son cosas las microproteínas son muy recientemente estudiadas, a partir de 2015 a la fecha es cuando se ha venido pues explorando y estudiando cuál es el rol y la función de regulación de las microproteínas. Y bueno, ¿cuál es el enfoque multiómico que nosotros dimos para estudiar cuáles son los mecanismos moleculares en la interacción de este patógeno con el hospedante? Pues el primero fue un análisis transcriptómico, en el cual, como mencioné, pues empleamos los datos de los estudios anteriores e integrando datos de microarreglo de raíz y de hoja, en lo cual pues hizo un proceso de normalización para obtener una sola matriz de expresión, y después utilizando esta base de datos, que es una base de datos que contiene todos los factores de transcripción de diferentes especies de plantas, seleccionamos los que nos interesaban. En este caso voy a hablar de los VHLH. Hemos estudiado otras familias también, pero voy a hablar particularmente de estos. Y posteriormente hicimos, una vez hecho el análisis transcriptómico, también nos enfocamos en ver la interactómica, es decir, utilizando ARAGNEA-P, hicimos una red construimos una red transcripcional de regulación y de interacciones entre los genes diferencialmente expresados y pues utilizando genómica y empezamos a hacer lo que era la caracterización y asignación funcional de cuál era el papel de las diferentes comunidades en la red y de los diferentes genes clave, ¿no?, que estaban actuando en ellas, así como caracterizar a través del programa MIPFinder en Python cuáles son las microproteínas o cuáles de estos VHLH se podrían inferir como candidatos a ser microproteínas. Y pues les voy a hablar primero de la transcriptómica, un poco de cómo fue la integración de datos, su procesamiento y análisis. En este caso, pues es un análisis de exclusión diferencial. Aquí estamos viendo la comparación de la cepa moderada versus la control, en donde vemos que los genes diferencialmente expresados en esta matriz integrada de las diferentes muestras, pues son principalmente respuestas a hormonas y a otros compuestos aromáticos. Cuando comparamos la muestra moderada contra la severa, únicamente encontramos 2 genes diferencialmente expresados. Uno de ellos está relacionado con estrés oxidativo, el cual está reprimido, y otro pues es una proteína que está muy inducida, que está relacionada con giberelinas o señalización hormonal. Cuando comparamos el control contra el severo, pues obviamente vemos más genes diferencialmente expresados, que pues esto se puede asociar principalmente pues a las diferencias también fenotípicas. Y en el enriquecimiento vimos pues que los procesos biológicos afectados principalmente están asociados con una respuesta sistémica adquirida de la planta. Entonces ahora voy a hablarles un poco de la interactómica, cómo utilizando estos datos transcripcionales pues creamos redes reguladoras, cómo llegamos a inferir ciertas comunidades y a estudiar ciertas propiedades o métricas en las redes, y posteriormente cómo hicimos el análisis genómico de asignación funcional. Entonces, para las redes reguladoras transcripcionales utilizamos ARAGNEA, que es un algoritmo que nos permite inferir a partir de perfiles transcriptómicos cuáles son el máximo de interacciones mutuas que pueden acontecer entre factores de transcripción y pues los genes que están siendo regulados.
Y para ello, pues hay que poner como input cuáles son los centroides de la red, que en este caso, pues los VHLH, ¿no? Podemos ver que cuando comparamos el control, la cepa moderada y la severa, pues hay un cambio, ¿no? En la cantidad de genes VHLH que se ven, o de factores de transcripción que se ven involucrados. Y también vemos muy interesante que en la red inferida para el mecanismo de la cepa severa, pues hay más interacciones, es mayor el grado de interacciones que están ocurriendo. Entonces, la primera conclusión a la cual llegamos es que estos factores de transcripción son genes específicos que son reguladores entre cada condición. Y pues, por ejemplo, si comparamos la control versus la moderada, rápidamente voy a mencionar nada más que pues hay 8 distintos. Si comparamos la control versus la severa, pues podemos identificar que hay 9 distintos. Y si comparamos la moderada contra la severa, podemos ver que hay 6 distintos, que obviamente son los 6 que están más conectados hacia la severidad de los síntomas, porque aquí estamos comparando 2 grados de infección. Posteriormente nos enfocamos en hacer un estudio o identificación de comunidades en la red, empleando el método de Louvain, el cual nos permite pues identificar cuáles comunidades en la red pudieran tener una relevancia o estar actuando en conjunto hacia una función determinada biológica. En este caso, para la control, encontramos 6 comunidades y la mayoría de ellas pues estaban relacionadas con procesos ribosomales o de regulación, por ejemplo, de la morfogénesis de la raíz. En el caso de la cepa moderada encontramos tres comunidades, las cuales están relacionadas más con metabolismo de la vitamina B6, membrana fotosintética y transporte de iones del calcio Golgi. Y finalmente, cuando hacemos el análisis en la cepa severa, pues encontramos más comunidades con mayor grado de interacción, 7 en este caso, y aquí empezamos a ver que ya empiezan a asociarse compuestos de defensa, procesos de cadena respiratoria o de fotosíntesis, ¿no? También muy involucrados. Entonces, la conclusión a la que llegamos con estos análisis es que los factores de transcripción, además de ser diferenciales entre las condiciones, están regulando procesos biológicos únicos. Una disculpa por, no sé por qué se están moviendo las diapositivas. Luego me pasa bastante esto. Y finalmente utilizamos otra métrica que es el coeficiente de alta clusterización, en el cual pues en las redes estudiamos esta medida del grado en la cual los nodos de un gráfico pues tienden tienden a agruparse, ¿no? Entonces, pues podemos ver de entrada que es distinta entre las diferentes condiciones. En la importancia funcional de los nodos, en el caso de las muestras control, principalmente se asoció con procesos ribosomales en los cuales están involucrados estos factores de transcripción. En la moderada, con la formación de complejos proteicos, y en la severa, pues coincidió con fotosíntesis y cadena respiratoria. La tercera conclusión a la cual llegamos es que estos factores de transcripción y sus blancos participan también en mecanismos moleculares únicos entre las diferentes condiciones analizadas. Y finalmente, pues nos interesaba estudiar esta parte que les mencionaba de las microproteínas, donde vemos también en los diferentes casos, o sea, el control, la moderada y la severa, que son diferentes factores de transcripción VHLH los que están siendo, los que están llevando a cabo la regulación posttraduccional en el hospedante en respuesta a cada una de en este caso, de las cepas, así como lo que está ocurriendo en comparación con lo que está ocurriendo, en el control. Y profundizando en esto, por ejemplo, para la moderada, el que es diferencial sería este gen, este factor de transcripción VHLH, que tiende a ser que puede ser una microproteína y que se asocia con un clúster de helicasas del tipo DNA, ¿no? Y que esto pudiera verse más asociado con regulación. Y en el caso de la severa, aquí nos pareció muy interesante que las dos microproteínas VHLH, una de ellas se vincula con factores de respuesta a auxinas y la otra se vincula con ILI1, que ya se ha visto que en el caso del modelo que es Arabidopsis y raíz, que son ambos modelos, se ha visto que esta relación antagonística de estos factores de transcripción, pues lleva a la planta a unos síntomas muy, muy similares a los que nosotros vemos cuando se lleva a cabo la infección. Entonces, pudiéramos inferir que esto pudiera ser un evento clave en lo que es los síntomas severos, ¿no? Y para resumir todo esto, bueno,
pues las redes reguladoras transcripcionales o el análisis interactómico de las diferentes condiciones nos permitió ver cuáles son los factores específicos VHLH que regulan a los blancos. Y además pudimos determinar cuáles son los procesos biológicos particulares y moleculares, y a nivel molecular también, que subyacen, ¿no?, bajo la regulación de estos factores de transcripción. Y en la caracterización de las microproteínas en las redes, pues vimos que particularmente para la condición de la cepa severa hay microproteínas ligadas a respuestas hormonales, lo cual pues es obviamente muy interesante. Y en resumen, pues como pueden ver, un análisis o una visión multiómica nos permite llegar a un punto causal o ver que la respuesta de Solanum lycopersicum como la respuesta de esta hospedante a la infección por las dos distintas cepas se somete a la regulación de factores transcripcionales específicos y a MIPS también peculiares. Y pues ahora vamos a hablar un poco, también así muy resumido, de las enfermedades complejas, lo que hemos hecho en enfermedades complejas, en este caso la diafonía de diabetes tipo 2 con la enfermedad de Alzheimer. Cabe resaltar o iniciar esta plática acerca de este análisis multiómico diciendo que los pacientes que tienen diabetes tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor en desarrollar la demencia o desarrollar Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente o qué hacemos? Pues prevenir, tener un diagnóstico preventivo. Y en el caso de lo que es la medición o cómo se llega a diagnosticar el Alzheimer, pues sabemos que es un diagnóstico que es ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad y a través de una técnica muy invasiva, porque lo que hacen pues es extraer fluido cerebroespinal a través de una punción lumbar, y pues esto es muy doloroso, además es muy poco frecuente que se haga, no es común que pues esta técnica se realice en todos los hospitales, y pues además son técnicas muy costosas, como la imagenología pues también son técnicas muy, muy costosas. Entonces, nosotros proponemos emplear microRNAs como biomarcadores para distinguir en la diafonía o como preventivos blanco en los pacientes, en el contexto de los pacientes diabéticos antes de que desarrollen la demencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas o por qué nos enfocamos en los microRNAs? Porque los cambios en su expresión pueden ser medidos en diversas enfermedades, porque son circulantes, es decir, estas biomoléculas se encuentran y se pueden medir sus niveles en plasma, en suero, en orina, en saliva, inclusive se ha reportado hasta en lágrimas, porque son posibles candidatos para determinar o medir más de una enfermedad, como en este caso pues podemos ver una diafonía de 2 enfermedades, y porque son muy específicos. Y pues además de la utilidad diagnóstica, que convendría ser pues un método de diagnóstico mucho más económico y menos invasivo que lo que se hace actualmente. Entonces, para ello, pues nosotros voy a explicar un poco de lo que hemos hecho a través igual de un enfoque de muchas ómicas. Primero, determinamos un patrón de expresión de mensajero conservado en Alzheimer a través de un metaanálisis de microarreglos. Posteriormente, estudiamos cuál era el perfil de expresión en Alzheimer, o sea, interpretar esto como un perfil de expresión conservado para también inferir cuáles eran las rutas biológicas que se veían afectadas. Finalmente, empleando este perfil de expresión, pues identificamos cuáles eran los microRNAs que modulaban a esos genes desregulados en Alzheimer y los conectamos con su relación hacia la comorbilidad, en este caso que es diabetes tipo 2, ¿no? Pues aquí inferimos mediante igual bases de datos públicas cuáles genes estaban desregulados y se compartían entre ambas patologías, y pues esto después se ha llevado a una validación experimental en la cual pues hay una población de pacientes de interés, es decir, paciente sano, paciente diabético, paciente con Alzheimer. Esta fase de validación experimental está en una escala piloto, es decir, es una población de pacientes muy pequeña, pero pues la idea es ir progresivamente aumentando la N, ¿no? Y viendo cómo se puede esto integrar hacia la búsqueda o el objetivo, que es tener un panel de varios microRNAs que nos sirvan para hacer este diagnóstico oportuno. Entonces, lo primero que voy a mencionar es cómo se trabajó determinar un patrón de expresión del mensajero conservado en Alzheimer. Bueno, este es un trabajo muy bonito que hizo Kenia como parte de su tesis de licenciatura en asesoría con
con la doctora Violeta, en donde pues ellas seleccionaron tres plataformas o 3 experimentos disponibles en GeoDataset y sumaron todo el número de muestras, y una de las cosas que mencionaba que era restricción para empezar a hacer integraciones de datos, pues era que los datos sean comparables entre sí. En este caso, pues Kenia tuvo que seleccionar todos aquellos que pertenecían a una misma plataforma, en este caso fue Affymetrix, y pues teníamos una suma, ¿no?, de muchas muestras y de muchos pacientes. Entonces, esto nos llevó a tener un perfil de expresión muy conservado, que es lo que buscábamos. Y pues aquí está cómo ella llevó a cabo la normalización para que todos los datos puedan ser comparables entre sí, y cómo pues se generaron datos de genes inducidos y datos de genes reprimidos, es decir, pues datos de expresión diferencial. En análisis de interactómica, también utilizando ARAG-NE, pues ella vio cómo se comportaban las interacciones entre estos genes en redes controles y también en los casos, y podemos ver por la topología de ambas redes, pues que es muy diferencial, ¿no? Se ve muy, muy diferencial cómo es el comportamiento de las interacciones de los genes. Después, pues nos interesaba identificar los microRNAs que modulan a los genes que están siendo desregulados en Alzheimer, principalmente para poder medir o validar la expresión del microRNA. Lo que queremos llegar es a eso, ¿no? Entonces, que empleamos estos datos diferencialmente expresados utilizando el algoritmo de MIR-base, en el cual pues hay un total de 2.600 microRNAs y su relación con los targets, ¿no? Y para este algoritmo lo que hicimos fue proporcionar todos los gene symbols siguiendo el siguiente criterio, que es que solamente nos dieran los microRNAs funcionales, obviamente para el organismo humano, y excluir todos aquellos que tuvieran un target de un score menor a 60, y también excluir los que fueran muy promiscuos, o es decir, que tuvieran muchísimos targets, muchísimos blancos, porque estos iban a ser, para medir su expresión, generalmente iban a ser pues menos diferenciales, ¿no?, entre las enfermedades. Y encontramos un listado de muchos microRNAs, nos enfocamos en 20 principalmente, y voy a platicarles lo que hemos estado haciendo junto con colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Medicina, CIASAP, y la Facultad también de Biología, algunos de los resultados que hemos obtenido. Entonces, nosotros nos basamos en el microRNA 206, que es el primero que empezamos a explorar, dado que es también en el cual encontramos ya un poco más de literatura que respaldara, ¿no? Entonces, este microRNA regula 943 genes en humano, y pues es un microRNA de la familia MIR1, que esté relacionado principalmente con cuestiones musculares y cardíacas. ¿Cuál fue aquí el proceso de la diafonía de la diabetes mellitus tipo 2 y el Alzheimer? Pues como les mencionaba, nosotros identificamos un metaanálisis también para diabetes tipo 2, en el cual encontramos 90 genes diferencialmente expresados para esta patología. Y para la enfermedad de Alzheimer, 75 genes diferencialmente expresados que están siendo regulados por este microRNA 206, que es el microRNA de interés. O sea, aquí podemos ver las funciones biológicas que desempeñan los genes diferencialmente expresados, cuáles son compartidas entre ambas patologías y cuáles pues son particulares para cada una de ellas. Interesante fue encontrar que 9 de los genes, o sea, 9 de estos genes se conservan se conservan diferencialmente expresados en ambas enfermedades. 2 de ellos, y que son clave, son moléculas clave para la regulación de este microRNA, que eso también lo podemos inferir con el algoritmo de MIR-database, son ATPasas. Y estas ATPasas suponemos que pudieran estar participando en el mecanismo, por ejemplo, en el caso de lo que es la diabetes, en la toma de glucosa, ¿no?, la captación y metabolismo de la glucosa en las células pancreáticas. Los otros 7 de estos 9 están relacionados con sinapsis, por ejemplo, como SNAP5, que es un gen muy importante para Alzheimer, y otros son también genes transportadores o que codifican para proteínas que son muy importantes en procesos de regulación celular. Medimos también parámetros clínicos, que esta parte pues ya viene más al perfil de la validación, en el cual vimos que este microRNA en diabetes mellitus tipo 2 pues se induce casi 2 veces, se llega a inducir casi 2 veces en comparación con los pacientes sanos.
y en la enfermedad de Alzheimer, pues casi 4 veces, ¿no? Lo cual, pues obviamente sí hay una diferencia tanto entre el control como entre las patologías, ¿no? Y medimos se midieron varias distintas parámetros clínicos en los pacientes o en las poblaciones de interés, y los que tuvieron una correlación según las pruebas de Spearman fueron la glucosa, una correlación positiva, la hemoglobina glicosilada, también una correlación positiva con la expresión del microRNA, y la circunferencia de la cintura, pues indicándonos que tanto los procesos que se ven asociados con la diabetes, pues están influenciados o se ven directamente, proporcionalmente relacionados con la expresión del microRNA, y los que están ligados con obesidad, como en este caso, pues obviamente la circunferencia de la cintura, que es una medida de obesidad, pues también estaba positivamente relacionado, ¿no? Y pues hasta ahí voy a mencionar lo que hemos hecho en los biomarcadores. Esos son solamente algunos ejemplos. Y ahora me voy a enfocar a lo que pues hemos estudiado respecto a lo que es la patología o el cáncer, que pues también es una enfermedad muy compleja. Y pues desde esta perspectiva, y como les mencionaba, el glioblastoma multiforme es un tumor es un tumor cerebral que se da principalmente en edades adultas, aunque sí puede haber casos de pacientes niños, pero su incidencia incrementa con respecto a la edad. Es un tumor caracterizado por una amplia proliferación celular, invasión, angiogénesis y heterogeneidad genética, lo cual lo hace muy difícil pues de diagnosticar y también muy difícil de tratar porque es un tumor muy recurrente. Esto es decir, que aunque el paciente pues le extirpen el tumor, pues va a tener una recurrencia, un grado de recurrencia hasta del 80%, es decir, pues muchos pacientes pues tienden a que se vuelva a presentar la patología. Dada su gran heterogeneidad genética, basándose en los perfiles de transcripción, se han podido llegar a caracterizar subtipos moleculares de este tumor. Ellos son el proneural, proliferativo y mesenquimal. Y en esta tabla podemos ver cuáles son las características que los hacen diferenciales entre sí. Una de ellas, pues, es, por ejemplo, la edad en la que se presentan. El mesenquimal es el más agresivo, es decir, nosotros tenemos una tendencia que este pudiera ser el que tiene una mejor, el proneural, el que tiene una mejor prognosis, o el que tiene, pues, un mayor prognosis para el paciente. Seleucid et al. En 2014 hizo o implementó o propuso un flujo de cómo pudiera ser la progresión del glioma, es decir, la progresión del tumor. Entonces, en este dice que el glioma puede progresar de ser proneural hasta llegar a ser mesenquimal en un esquema muy similar a lo que acontece en las células del cerebro para llegar a la neurogénesis, pero invertida, ¿no? Y como les mencionaba, ¿por qué es importante aproximarse o estudiar esta enfermedad? Porque tiene una gran heterogeneidad, y una heterogeneidad desde la perspectiva de intertumoral, que es decir, el tumor a través de diferentes pacientes es muy distinto, pero también una heterogeneidad intratumoral, que esta pues es el microambiente en sí, pues del mismo tumor. Entonces, basándonos en los perfiles transcriptómicos en los cuales están caracterizados los subtipos, nosotros podemos llegar a inferir aquellos al punto de una medicina genómica personalizada para cada paciente, y que cada paciente pues reciba lo que es una terapia adecuada, ¿no? Entonces, partiendo de los pacientes, poder tener biomarcadores que te distingan entre los diferentes subtipos que acabo de mencionarles anteriormente, y que esto nos haga pues de que cada subtipo pueda ser tratado de forma diferente. De hecho, porque también cada subtipo tiene una diferente reacción a diferentes drogas o diferentes fármacos. Entonces, hay biomarcadores que actualmente en la práctica neurooncológica, principalmente para llegar a la publicación de casos clínicos o reportes clínicos, se utilizan para poder determinar el subtipo o para poder llegar a inferir pues cuál es el mejor tratamiento que
que se le pudiera dar al paciente, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha empezado a hacer. Entonces, ¿cuál fue nuestra aproximación en este análisis multiómico? Este análisis multiómico incluyó datos clínicos, porque aquí partimos de un metaanálisis de reportes de casos clínicos. Nosotros utilizamos el diagrama de Prisma, que es el diagrama que está estipulado como el más aconsejado para hacer pues metaanálisis no clínicos. Entonces, en él pues hicimos una búsqueda a través de 3 bases de datos que fue BBS, Karger y PubMed, en la cual pues nosotros identificamos cuáles eran los estudios clínicos que nos interesaba estudiar. Algunos de ellos pues llegaron a seleccionarse bajo diferentes criterios, criterios de inclusión y de exclusión, y para llegar a una N de 60. Este estudio contuvo 60 reportes de casos clínicos analizados. Y esos se contienen en unas tablas muy enormes que están en la publicación, en las cuales pues hacemos un estudio donde ejemplificamos cuál es la referencia, cuál es la base de datos que empleamos, o de dónde provenía el artículo, el sexo del paciente, la edad, los síntomas que presentó el paciente, el tipo de tumor que tenía, en este caso si el tumor era primario o secundario, es decir, si era primario o si el paciente tuvo o si llegó a tener una extirpación del tumor, si tuvo una recurrencia, cuál fue la terapia o cuál fue el tratamiento que se llevó a cabo, pero la parte en la que más nos enfocamos o la que más nos interesaba es determinar cuáles eran los marcadores moleculares que se estaban reportando empleados en estos casos clínicos. En este caso, pues muchos de ellos se basaban en medir la expresión de ciertos genes o en medir mutaciones somáticas también en ciertos genes. También caracterizamos la supervivencia de los pacientes, con muchas cosas. Entonces, utilizando, a partir de este análisis, de este metaanálisis, concluimos que había 18 genes clave o 18 driver genes que estaban siendo empleados para ser usados en lo que es el diagnóstico del tumor. Entonces, nos interesó a través de una clusterización de K-means hacer cuáles eran las funciones que pudieran estar desarrollando en conjunto estos 18 genes driver genes clave. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que los que están en negro estaban principalmente asociados con procesos de remodelación de la cromatina y reparación del ADN. Los que están en azul, del citoesqueleto y de proliferación celular. Y los que están en rojo, pues son supresores tumorales, como TP53 y SMARCB1. Todo el estudio se enfocó en estos 18 genes, ¿no? Clave. Entonces, hicimos el estudio a nivel de un análisis transcriptómico en el cual, pues, estudiamos cómo se expresaban estos genes en los diferentes subtipos de tumores, esto empleando una base de datos del TCGA. También estudiamos sus características genómicas, es decir, cuáles eran las mutaciones somáticas que se presentaban y cuál era el impacto a nivel del fenotipo de las proteínas, de las consecuencias de estas mutaciones, de cada uno de del conjunto de los 18 genes por edades de pacientes, ¿no? Porque como les mencioné en un inicio, la enfermedad varía entre los grupos de pacientes. Los pacientes más jóvenes tienden a tener principalmente el desarrollo de un proneural o de uno menos invasivo, ¿no? Menos severo. Mientras que entre más nos vamos acercando a los ancianos, pues vamos viendo que se presentan más los subtipos mesenquimales o más agresivos. Entonces, también estudiamos cuáles eran los reguladores transcripcionales de los genes diferencialmente expresados. Vimos que la regulación es diferente en los pacientes jóvenes, muy distinta. Y también que los procesos afectados de estos genes que tienen mayor grado de mutaciones somáticas, pues son muy distintos, ¿no? En los pacientes jóvenes. Cuando los comparamos, pues los procesos que están más compartidos son entre los genes más compartidos con afectaciones somáticas y los mutaciones somáticas son entre los pacientes adultos y los pacientes ancianos. También estudiamos cuáles, de acuerdo a Disgenet, que es una base de datos para enfermedades, cuáles eran los síntomas que pudieran estar más relacionados
con las mutaciones en estos genes, ¿no? Y pues vemos que muchas de ellas, pues obviamente coincidían con lo que estábamos viendo en el metaanálisis de los casos clínicos, o sea, las que estaban reportadas en nuestra tabla, ¿no? Y todo el conjunto de estos análisis a nivel transcriptómico, a nivel genómico y a nivel pues, clínico, nos llevó a proponer que en el caso de la medición de estos genes a nivel de exoexpresión, pudiera haber estos 10 genes como un panel que se empleara para determinar el subtipo molecular del tumor. Y pues obviamente asociado con la progresión, ¿no?, del glioma. Entonces, vemos que 4 de ellos, 4 son realmente los más específicos en cuanto a su expresión diferencial. Entonces, pues proponemos que en este estudio pudimos llegar a identificar un patrón que se ajusta pues al modelo de progresión o de células madre de ontogénesis de glioblastoma, que además encontramos esta combinación de 4 biomarcadores que pueden tener un potencial muy importante para determinar el subtipo y pues que proponemos que pues obviamente necesita tener la validación experimental y para ver cómo se comporta, ¿no?, en el ambiente ya del diagnóstico en muestras pues, a nivel clínico. También encontramos una distribución única de mutaciones somáticas para la población joven y adulta, a diferencial de la anciana, en la cual destacan genes relacionados con la reparación del ADN y la remodelación de la cromatina, ¿no? Y también pues nuestros resultados revelan que los genes altamente lesionados en mutaciones se someten a una regulación diferencial con vías biológicas muy particulares para cada subgrupo de pacientes. Entonces, aquí la idea es enfocar ahora pues todo lo que obtuvimos en este análisis para poder desarrollar un clasificador, que eso es lo que buscan ahora en nuestro grupo de investigación, ¿no? Lo que buscan hacer posteriormente pues es desarrollar un clasificador, el cual pues nos permita clasificar más tipos de cáncer. Y ahora voy a platicarles de otra perspectiva también que nos llevó al análisis de cáncer, que es la clasificación, que es a partir de otras moléculas también que son clave, ¿no?, que son clave para esta enfermedad. Voy a hablarles un poco de lo que son los genes sin intrones y por qué son importantes. Para ello voy a iniciar mencionándoles cuál es la clasificación actual de la ontología de los genes de un solo exón o de los single exon genes. Como bien sabemos, la estructura genética eucariótica está conformada por múltiples exones que se ven interrumpidos por secuencias de DNA no codificante, que son los intrones, que son removidos en lo que es el splicing para generar el RNA maduro. Entonces, cuando en un genoma tenemos genes que tienen estas características, podemos denominarlos como genes multiexómicos. Sin embargo, cuando hay genes que no contienen intrones en los CDs o en los genes codificantes, podemos inferir que estos genes son genes de un solo exón. Hay otras características para definir dentro de este grupo subgrupos. Una de ellas es que no contengan intrones en las regiones UTRs. Cuando no contienen intrones en las regiones primas UTRs, podemos decir que ese gen no tiene intrones en ninguna parte de su secuencia. Entonces, esto es un gen, un introned gene. Un gen nuclear que codifica para proteínas que son funcionales, pero que comprende un solo exón. Todos los pseudogenes y los RNAs funcionales están excluidos de la definición. Entonces, nuestro interés va a ser principalmente, o de lo que voy a hablar, va a ser principalmente de este tipo o de este subset de genes. Y para ello, como les mencionaba también en un inicio, pues desarrollamos un pipeline o una estrategia bioinformática que nos permite, a partir del repositorio de Ensembl, hacer un fetch o extraer todos los genes se codifican para proteínas de cada especie. Entonces, después hace un conteo y dice, bueno, si tienes más de 2 exones, te voy a denominar como un multiexónico, ¿verdad? Porque pues esto infiere pues que tiene intrones. Si tienes un solo exón, vamos a filtrar ahora que también tengas un solo transcrito. Si tienes un solo transcrito, vamos a irnos a otra base de datos, que es la Intron Database, en donde podemos
extraer información acerca de en qué parte de nuestro gen se encuentran los intrones. Si hay intrones en los UTRs, entonces el gen es un UISEC o un UTR, ¿no? Single exon gene. Y si no tiene intrones, pues es un intron de gene, que es nuestro. Entonces aquí, este pipeline te permite generar 3 archivos, o tiene 3 outputs, que es el multiexónico, el single exon genes con UTRs y el intronal genes, que es nuestro caso de estudio y nuestro control. De ahora en adelante, pues vamos a tener la comparación o el análisis de estos 2 sets de datos. Y pues aquí está el repositorio donde se encuentra contenida la herramienta, es acceso libre. Y pues voy a partir un poco con los antecedentes de cómo llegamos a la parte de cáncer, que es, primero, hicimos un análisis empleando el genoma de ratón, en el cual iniciamos con una asignación funcional de los intronal gene, después estudiamos su expresión diferencial en un tejido particular, tejido específico, que en este caso fue telencéfalo, y finalmente pues hicimos también genómica evolutiva, donde estudiamos pues a través de diferentes genomas de vertebrados cómo era la historia evolutiva de estos genes, por aquello de las teorías de los intrones, de la teoría de que si los intrones en genomas eucarióticos son más recientes o si son ancestrales, ¿no? Y para la asignación funcional, pues tuvimos un dataset de 1116 SIGs, que eran los que codificaban para proteínas, que es el 6%, perdón, aquí no mencioné, es el 6% de todos los que son genes de un solo exón. Entonces ahora vamos a comparar lo que es lo que obtuvimos a través de diferentes bases de datos de asignación funcional de proteínas. Uno de ellos es PIFAM, el cual nos permite asignar a través de dominios de proteínas. Entonces, con PIFAM podemos ver que hay 3 clases principales en las cuales se pueden agrupar nuestros SIGs, que son proteínas transmembranales o receptores, que son histonas y factores de transcripción. Y utilizando otra base de datos que es ProCyte, que ProCyte lo que hace es medir firmas proteicas, pues empezamos a ver cuáles particularmente eran cuáles eran las firmas particulares. En este caso, pues GPCRs, son bastante enriquecidos en GPCRs. También tenemos algunos que son del tipo FORGET, que son factores de transcripción, histonas del tipo CORE, H2A, y factores de transcripción también muy enriquecidos, ¿no? En VHLH, entre otras. En el caso de las histonas, pues vimos que particularmente hay una de ellas que es muy enriquecida o muy exclusiva para los intronal genes. Entonces, en el enriquecimiento funcional de los 1116 genes, vimos también que, a comparación con los multiexónicos, están involucrados en vías biológicas asociadas con procesos genéticos de regulación, ¿no? Y otras funciones detectadas son inmunes, neuroespecíficas y también de desarrollo. Entonces, en general, esta asignación funcional nos permite inferir que los SIGs o este conjunto de genes tienen funciones biológicas muy distintas y prevalentes en su función en comparación de los multiexónicos, ¿no? Entonces ahora queremos ver un análisis de expresión de estos genes, ver cómo se expresan en desarrollo, dado que en nuestra asignación funcional vimos que son muy importantes enriquecidas en GPCRs y en receptores neuronales, y pues analizar estos datos de expresión en el encéfalo, que es una estructura muy característica de los mamíferos, y sobre todo lo hicimos en una etapa en ratón en la que se está llevando a cabo su formación, o sea, se está produciendo el patrón o la estructura del telencéfalo. Y en los análisis de expresión diferencial, lo que nosotros vimos es que, de acuerdo con lo que otros grupos habían reportado, la expresión diferencial del set de datos de los intronal genes es significativamente menor a la de los multiexónicos, y la mayoría de ellos pues tienden a no expresarse. Sin embargo, si nosotros profundizamos en nuestro análisis de expresión diferencial o en el análisis transcriptómico, podemos llegar a ver que aquellos SIGs que se encuentran diferencialmente expresados se expresan a un nivel mucho más alto que los multiexónicos. Y esto obviamente trasciende y se puede respaldar desde la perspectiva de que estos genes son transcripcionalmente fidedignos y eximen el tiempo y el desgaste energético de lo que es el splicing alternativo.
También estudiamos historia evolutiva. No voy a hablar mucho acerca de lo que estudiamos en su historia evolutiva, pero desarrollamos esta herramienta. De la herramienta voy a platicarles un poquito, que nos permite inferir la edad evolutiva de un gen, y pues es un método informático que se desarrolla en el laboratorio, en el cual pues podemos estudiar cómo se conservan ciertos genes a través de diferentes especies. También podemos llegar a determinar cuáles son especie específico, o sea que únicamente se encuentran para esa especie en particular, y pues también inferir qué genes son ancestrales y qué genes son recientes, y se puede aplicar para cualquier conjunto o familia de genes de interés. Este es el repositorio en el que se encuentra, y este es el artículo donde está la publicación pues del estudio que se hizo en ratón, que para fines solamente lo estoy mencionando aquí como un antecedente o como un preludio a cómo llegamos a la parte de cáncer, ¿no? Porque, bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre en humanos? O sea, en parte de lo que vimos en la historia evolutiva es de que muchos genes X que están presentes en los murinos o en ratón se conservan, al ser mamíferos se conservan en humanos también. Ya sabemos por nuestro estudio previo que están vinculados a crecimiento, a desarrollo y también a cuestiones neurológicas. Sabemos también que son mucho más fáciles de detectar o de asociar con mutaciones y polimorfismos. ¿Por qué? Porque pues no llevan a cabo el splicing alternativo y pues no hay isoformas. Algunos están muy expresados, es decir, que si nosotros hacemos también para diagnósticos, si medimos su expresión, pues podemos ver que se expresan muchísimo más, ¿no? Y va a ser más fácil también. Y que tienen una modulación genética más rápida. ¿Por qué es la modulación genética más rápida? Repito, como le he venido diciendo, pues porque eximen esta parte de llevar a cabo ese proceso, ¿no?, de splicing. Y ahora, en este caso, nos enfocamos en estudiar cómo se comportan este subset de genes o de intronal genes a través de muchos tipos de cáncer. Entonces, en el TCGA, que es el repositorio más importante, como bien sabemos, de cáncer, hay 37 tipos, para los cuales encontramos datos de expresión para 18 en tumor primario y en tejido normal, porque en nuestro estudio queremos hacer una comparativa en cómo es lo que está ocurriendo en el tumor primario, pero también qué está ocurriendo en tejidos normal o sano. Entonces, nosotros seleccionamos 8 tipos, 4 de ellos por su relevancia según la Organización Mundial de la Salud, que es mama, pulmón, próstata y colon, y 4 de ellos, los otros 4, perdón, los seleccionamos por ser cánceres con una heterogeneidad y pues mucha invasión y ser altamente agresivos, lo cual por supuesto los hace muy difíciles de tratar y de diagnosticar, que en este caso es el de vejiga, esófago, cerebro y este de riñón. Y como mencioné, pues checamos que tuviéramos muestras suficientes tanto para tejido primario como muestras de pacientes para el tejido normal. Y en el primer análisis que hicimos fue la comparación de la expresión de estos genes o de los SIGs en diferentes tipos de cánceres, y vimos que los genes codificantes, en este caso para los X, tienden a inducirse más, como podemos ver, en los diferentes subtipos de cánceres que los multiexónicos. En general esa es la tendencia, que los X tienden a tener mayor inducción en expresión. Entonces ahora nos enfocamos en ver este conjunto de los que se están induciendo, pues qué hacen, ¿no? En qué participan, cómo los podemos, qué funciones podemos asignar a estos genes que están siendo diferencialmente expresados. Pues primero, en este circa plot podemos ver los 8 tipos de cánceres seleccionados y cómo se conectan, cómo es el grado de conservación de los diferentes genes diferencialmente expresados, inducidos entre ellos, ¿no? Que es muy alto, vemos que pues es muy alto. Y también vemos aquí en este metaanálisis de los diferentes tipos de cánceres, en donde estamos viendo cuáles son el enriquecimiento funcional, que la mayoría son de acetilasas o histonas del tipo HDAs, que lo que llevan a cabo pues es regulación por medio de la de acetilación. Estos son los genes que están siendo más altamente inducidos en nuestro subconjunto, que son los intronal genes. Ahora,
¿será que esta inducción en este conjunto de gen es exclusiva para histonas o también se ven reprimidas? Pues para ello ahora empleamos los datos que estaban diferencialmente expresados con represión, con subexpresión, y para ver cómo estaban, en qué vías biológicas están participando. Estos se conservan, sin embargo, no a tan alto grado de conservación como los anteriores. O sea, los genes que están diferencialmente reprimidos, pues se conservan un poco menos, ¿verdad? Y también las funciones biológicas, pues están un poco menos conservadas. Sin embargo, las que se llevan a conservar están más vinculadas con respuesta a estrés y con vías de activación por medio de GPCRs, ¿no? Estos dos son los procesos que se ven, pues más vinculados con la subexpresión. Ahora, si tomamos pues este conjunto de tipos de cánceres y hacemos una red bicapa para ver cuáles son aquellos que están más conservados o aquellos que son más diferenciales entre los tipos de cáncer, pues vemos algo muy significativo, que es que los cánceres que, como he mencionado, son más heterogéneos o que tienden a ser más agresivos, pues se empiezan a agrupar hacia las orillas de la red, ¿no? O en las patas de la red. Y en el centro de la red, pues empezamos a ver los cánceres que están como más conectados entre sí o que tienen genes desregulados, en este caso genes introleukin desregulados que están más conservados. O sea, aquí vemos en la primera capa lo que es el conjunto de todos los genes, en la segunda lo que es el conjunto de los inducidos, y los que se conservan menos, pues obviamente los que están reprimidos, ¿no? Entonces, si analizamos cuál es por medio de un overrepresentation análisis, siendo genómica, análisis de genómica funcional o asignando funciones, si vemos cuáles son las categorías que están involucradas en cada uno de los tipos de cánceres que están diferencialmente, de los genes que están diferencialmente expresados, pues vemos que son, como mencionaba anteriormente, clústeres de histonas. Aquí podemos ver particularmente cuáles son las histonas en estos category net plots, en los que vemos pues las histonas que están inducidas y en que las aristas o los diferentes colores significan si una histona está participando en una o en más, o en uno o más procesos biológicos, ¿no? Entonces, lo que es mama, pulmón, próstata y colon, en sí, pues lo que tienen son clústeres de histonas, ¿no? De estas histonas de acetilasas. Sin embargo, si nos vamos a explorar un poco más hacia los otros tipos de cánceres, que son los que están más heterogéneos y que son más agresivos, empezamos a ver otro tipo de moléculas también relacionadas o interactuando en los procesos biológicos, como lo son, por ejemplo, en el caso de glioblastoma, que es este cáncer de cerebro muy, muy agresivo y heterogéneo, pues podemos ver cómo participan proteínas transmembranales y otros genes que son, por ejemplo, en el caso también de esófago, factores de transcripción. Y aquí ya empezamos a ver genes que también están reprimidos, no solamente pues histonas inducidas, sino que hay más heterogeneidad, ¿no? Más empiezan a presentarse pues la regulación de otras moléculas. Y si nos vamos al análisis del interactoma o a nivel interactómico, para hacer estos análisis interactómicos se empleó lo que es la base de datos de ENCODE, que tiene datos que están validados experimentalmente por RNA-seq, en los cuales se ve cómo se conforman las redes transcripcionales de los genes que están diferencialmente expresados, que son nuestros intronal genes, ¿no? En este caso vemos en rojo los que son inducidos y en verde los que están reprimidos en las diferentes, interacciones entre los genes que están siendo regulados, ¿no? En este caso en vejiga, en cáncer y en pulmón. Algo muy interesante es que si nosotros analizamos cuál es el gen clave, porque es el que tiene mayor grado de interacciones, vemos que es HUM-B, que es un protoncogen que está asociado con estas vías de señalización para desarrollo, homeostasis y reparación de tejidos.
Sin embargo, algo diferencial, por ejemplo, es que en el caso de cerebro, este gen está inducido, mientras que los otros cánceres pues está reprimido. Y pues son aproximaciones que tú empiezas a hacer desde una integración más global cuando estudias pues diferentes niveles moleculares de las ómicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, también empleamos datos de epigenómica para ver, porque pues, veíamos que tenían mucha tendencia a ser histonas y estar asociados con cosas de regulación de histonas, ¿no? Y vimos pues que utilizando esta base de datos de metilación, vemos que la hipometilación está mucho más representada, es decir, la hipometilación que permite que se induce o que se dé la inducción de la expresión genética en estos introles genes. Y finalmente, casi para terminar, lo que nos interesa, y esto es solo un ejemplo, no son nuestros resultados, aún no hemos llegado a esto, pero nos interesa integrar los genes diferencialmente expresados con los genes afectados en metilación por medio de pruebas estadísticas hipergeométricas, en donde podamos concluir cuáles son los genes que convergen entre una regulación epigenética y una regulación transcripcional de su expresión, que pudiera estar ahí por ahí influenciada. Por ello esperaríamos que los que estén depositados en este VEN, en esta parte del diagrama de VEN, sean las histonas, ¿no? Que sean hipometiladas, genes hipometilados, pero que tendan a inducirse, que es lo que hemos estado viendo. Y pues un wrap up, finalmente. Bueno, la multiómica nos permite integrar datos de múltiples experimentos, como pudieron ver, o de múltiples bases de datos para tener un análisis global de un fenómeno biológico a muchas escalas. Integra distintas ómicas, como lo pueden ser la genómica, la transcriptómica, interactómica. Y a diferencia de una sola, pues permite llegar a inferir mecanismos, no consecuencias. Y pues para este caso, o más bien para este día, revisamos muy brevemente 3 casos de estudio, que fue el de plantas, el de la diabetes y el de cáncer. Y pues quiero mencionarles que yo no soy una experta en todas las ómicas. Favorablemente y afortunada soy porque tengo un equipo muy hermoso, el cual es muy multidisciplinario y en el cual participan personas pues que son muy expertas en diferentes áreas, ¿no? Y que sin ellos esto no hubiera... todo esto que he presentado no hubiera sido posible. Y también agradezco a CONACYT, a Comexus y pues a las diferentes organizaciones. Y también quiero mencionarles que yo he sido partícipe de las escuelas de Winter Genomics. Ya me considero parte de la familia Winter. He participado en las escuelas y en otras dinámicas que han tenido en Winter Genomics. Y también he participado, y quiero agradecer a Cabana, que me ha dado también apoyo de becas para seguirme capacitando, porque sabemos que estos temas, estos estudios, pues hay que estarse capacitando. Y no sé si ahora sí tengamos tiempo para preguntas, y si no hay mucho tiempo ya, pues aquí están mis datos. Kenia ya mencionó pues algunos de mis... algo de mi background, pero aquí están este es mi correo institucional, este es mi correo personal, y pues ahí también si gustan seguirme, darme follow en Twitter. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por estar con nosotros y por esta interesante plática. Bueno, a mí siempre me parece maravilloso todas las líneas de investigación que tienes. Entonces, creo que ya tenemos poco tiempo para las preguntas, pero si alguien tiene dudas o algo así, pues este es el momento de sacarlas, ¿no? Entonces, las pueden escribir aquí en el chat. Y en dado caso, las pueden hacer aquí, y en dado caso, si después se acuerdan y dicen, tenía una duda y no pregunté, bueno, ya sea que puedan preguntarle a Katia o también escribirle directamente. Ella creo que está súper dispuesta y es súper amable y súper linda, entonces les va a responder fácilmente. Y bueno, en dado caso, pues también nos pueden escribir a nosotros y seguirnos pues a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, como Winter Genomics, y también escribirnos al correo como hola@wintergenomics.com. Sí, bueno, algo que me faltó también mencionar es que pues en el laboratorio somos un grupo muy
amigable, como dice Kenia. Estamos también muy ávidos de recibir personas que quieran integrarse a nuestro equipo, ahí en Simvestab, en la unidad de Irapuato, laboratorio de informática y de redes complejas, y también pues estamos también muy ávidos de las personas que quieran colaborar, ¿no? En diferentes proyectos. Como pudieron ver, tenemos proyectos muy diversos, ¿no? Ahí con Maribel y con el equipo. Y creo que había una pregunta. Sí. La herramienta, la voy a leer. La herramienta para ver la historia evolutiva de los genes, ¿también se puede usar en genomas procariotas? Sí. Sí, también. La respuesta es sí. No sé si haya otra pregunta. Bueno, sí voy a ahondar un poquito más entonces en esa. Sí se puede usar también para genomas procarióticos. De hecho, si te vas ahí al GitHub, el repositorio donde está la herramienta, vas a encontrar toda una descripción pues muy bonita que hizo Antonio, que fue ahí mi coasesorado de licenciatura, que es quien realmente implementó todo el proceso de la herramienta. Pues él ahí describe de una manera muy amigable cada uno de los pasos que tienes que ir siguiendo pues para llegar a hacer el análisis, ¿no? Y también te explica, en este caso pues ya no mostré qué tipos de figuras son los que se obtienen con la herramienta, pero sí él te explica ahí pues desde los árboles cómo vas a generar, los offset plots, estos que pues que te dicen cuáles son los genes contenidos. O sea, los gráficos son realmente muy bonitos y es una herramienta muy amigable y en la cual también se ha continuado trabajando, ¿no? Esperemos pronto por ahí ya pueda salir alguna publicación exclusiva de la herramienta. Muchas gracias por tu pregunta, Dilene. Sí, hay un repositorio de las herramientas, están en GitHub y pues Stephanie, gracias por tu pregunta y podemos pasar los links de los repositorios. Son 3 herramientas hasta ahorita las que hemos estado trabajando, que es el Finder para lo de los Internet Genes, esta que es la herramienta de los genes y la otra que es para trabajar los datos de cáncer. Entonces sí, si quieres por ahí, por aquí, no sé si por el chat quieran que pase los links para las herramientas. O si quieres, Katia, igual nos los puedes mandar por correo cuando subamos el video a YouTube. Ahí también les dejamos el link a su GitHub. Ok. Para que no se pierdan, ¿no? También. Sí, porque luego aquí en los chats ya se termina y ya no lo ven, ¿verdad? Sí, claro. Pues bueno, yo creo que ya si no hay más dudas o si ya después se acuerdan de otras dudas, pues le pueden escribir a Katia, les pueden escribir a nosotros, se le pueden ver otra vez el video en YouTube, ahí dejar los comentarios y pues ya intentaremos que Katia les responda, les enviaremos sus preguntas y de todas maneras pues ahí les vamos a compartir los datos de contacto de Katia por si tienen más dudas, si quieren platicar con ella. Ya les dejo su correo también en el chat. Entonces, pues no queda más que agradecerles a todos por su tiempo. Katia, muchas gracias por la plática, muy interesante y pues esperamos seguir en contacto y no se pierdan nuestra siguiente conferencia. Ya la estaremos anunciando en los siguientes días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, chicos, que estuvieron presentes hoy. Y sí, no se pierdan los siguientes webinars. Aprovechen pues esta oportunidad que les ofrece Winter Genomics.